Partido Popular. Jorge Colbert amenazó una guerra si no en un próximo referéndum, y el Partido Popular puso fecha de expiración al reino de Baby Dalmau el próximo mes de febrero. El Partido Popular definitivamente fue el partido que dominó y acaparó los titulares este año 22, y empezamos con Alfonso Orona y Cristian Sobrino para analizar esta parte. Adelante. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, nuevamente feliz Navidad, ya estamos preparándonos para despedir el año y comenzar un año nuevo. Mira, yo creo que en términos médicos, ¿verdad? Si vamos a poner esto en términos médicos, vamos a hacer un diagnóstico, el Partido Popular está en estado de coma. La realidad es que todos los escándalos y las divisiones internas, cuya génesis fueron las elecciones del 2020, porque eso no lo podemos negar, y el resultado electoral ha dejado al Partido Popular en estado comatoso. La realidad es que están con un ventilador artificial que se nutre principalmente de las pírricas mayorías que tienen en las cámaras legislativas y en los alcaldes. Pero ahí estamos viendo inclusive dentro de esos miembros unas fisuras ideológicas, políticas, administrativas, gubernamentales importantes, que de cara al 2024 pues representa una serie de retos que, a mi entender, el Partido Popular no va a sobrevivir. Yo pienso que el 2024, ¿verdad? Ellos tendrán su candidato, pero si todo pinta como sigue, va a ser la última elección donde el Partido Popular, yo entiendo que en el 2024 puede surgir una segunda fuerza política en Puerto Rico, ¿verdad? Esperemos que el remedio no sea peor que la enfermedad, pero definitivamente el Partido Popular está en graves problemas y en peligro de muerte. Sobrino, estamos hablando de un partido sin ideal, con un proyecto que quebrado. Puerto Rico es el proyecto del Partido Popular y está quebrado, con una dictadura que es la Junta de Promesa, sin liderato alguno, con unas divisiones internas, plagado por corrupción en los 40 municipios que ostenta, sin dinero, sin elán, sin ningún tipo de carisma, y un Partido Popular que camino al año 23 va a ser objeto o víctima de las fisuras y las peleas internas que van a dejar mucha huella, aparte de que tiene la sombra terrible, tiene que cargar de Carmen Yulín Cruz y de Aníbal Acevedo Vila. Adelante. Bueno, a mí saludo a Luis, saludo a Alfonso y saludo a toda la audiencia dentro y fuera de Puerto Rico. Feliz Navidad y que espero que tengan un buen fin de año. El 2023 va a venir bueno y jugoso, sin duda alguna. ¿Tú vas para la petardera o sales del país? Yo salgo del país. Exactamente, medio mundo se va y madre. Entonces, Luis, recuerda que yo descubrí esto de las vacaciones en el 2021 a final y le cogí el gusto. Ya entiendo por qué la gente las coge. Después de Navidad. Exacto, esa vaina. Bueno, vacaciones punto, nunca había cogido una vacación antes del 2021. Pero no me sorprende que el Partido Popular esté acaparando titulares durante el año, porque en nuestro mundo mediático las tragedias acaparan todos los titulares y el Partido Popular está pasando por un periodo sin duda alguna trágico en su historia. Creo que se debe no solamente a los temas que tocaste en el listado de momentos claves durante el año, sino que ellos tienen ya un asunto reaccionario en su filosofía donde no pueden hilvanar más allá de la nostalgia de algunas personas de su base, porque no tienen una propuesta afirmativa para presentar como un programa de gobierno y un programa sobre el cual sus candidatos pueden correr. Nota como cada vez que sale un oficial electo del Partido Popular a dar una propuesta, el primer tiro de oposición viene del mismo Partido Popular. Esta gente no se puede ni meter en un cuarto a sacar una idea coherente que puedan todos apoyar en conjunto, y entonces quedan en la dinámica durante lo que se ocurrió durante los años 90 y hasta, por lo menos hasta la gobernación de Alejandro García Padilla, de que el Partido Popular se convirtió esencialmente en la sombra negativa del PNP. El PNP propone alianza público-privada, el Partido Popular se opone. El PNP propone una solución permanente al estatus, el Partido Popular se opone. El PNP promueve un programa de reducción en contribuciones, el Partido Popular se opone y te sube el IBU 7 veces. Y esa dinámica, cuando ya tienes entonces unos movimientos más adolescentes, no voy a decir maduro todavía, pero adolescentes como Victoria Ciudadana y el PIB bajo Dalmau,
no te permite ser la casa grande de la oposición al PNP. Y estamos viendo esa tragedia. No tienen agenda, no tienen una propuesta de estatus con la cual puedan contrarrestar la libre asociación, la independencia o la estadidad. Y entonces se quedan en el chapaleo. Tienen la legislatura, no han podido aprobar un solo proyecto grande en 2 años, más allá que la reforma laboral, que ha demostrado ser un papelón total, y para eso tuvieron que, en esencia, recibir el empuje de Victoria Ciudadana y el PIB, porque si fuera por el Partido Popular, ni eso tampoco hacían. Así que en 2 años con la legislatura no han podido aprobar una sola cosa de envergadura. Bueno, hay una cosa que tienen que enfrentar. En 60 días, poco más de 60 días, 65 días, van a tener que ir a la asamblea. Y ahí se sabrá. El problema es que ¿quiénes son los prospectos? Pues Jesús Manuel Ortiz, que era el cargamaleta de Agapito. Are you kidding me? Yo les puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que esto va a ocurrir? ¿Verdad? ¿Que va a ocurrir esa elección? Porque yo tengo hasta mis dudas. Tiene que ocurrir. No, yo creo que va a ocurrir porque definitivamente aún cuando nombren un cordero de sacrificio. El chivo expiatorio. Sí, tiene que ocurrir porque definitivamente, o sea, tienen que por lo menos dar la impresión de que se están renovando y tienen que traer un candidato, ¿verdad? O un presidente, vamos a no decirle candidato todavía, pero un presidente que por lo menos tenga más capacidad de llegar a ciertos consensos y atraer fondos si es que quieren ser una opción para el 2024, porque la realidad es que con 10,000 pesos en caja y sin capacidad alguna de generar fondos, o sea, y no es, ellos necesitan ahora mismo un Héctor Ferrer que venga a enderezar la casa, que quizás no sea el candidato final, pero alguien que venga a enderezar la casa, y con lo que hay, ninguno le llega ni a los tobillos, ¿verdad? A lo que fue Héctor Ferrer como presidente del PPD. Quizá incluso hasta una figura como lo que pudieron ser Berniel y Alejandro García Padilla. No estoy diciéndolo en el sentido de que eran unos administradores de 3 pares, y creo que Héctor Ferrer en eso era mejor, pero eran figuras, ya ambos ejemplos están cicatrizados por la vida pública, pero algo similar, una figura que pueda por lo menos cautivar algo de carisma, pero no tienen ni eso. Y entonces por eso es que yo me pregunto si esa elección especial va a ocurrir, porque cada vez que ha habido momentos de encontronazo o de enfrentamiento, tienen que patear la lata porque hasta le tienen esa confrontación. Déjenme retrotraerlos a febrero del año 95. Esa fue la última vez que el Partido Popular celebró una asamblea para presidente donde le pasan el batón a Sila Calderón. Okay. Eso fue así, o sea, fue año preelectoral. Todo el mundo ya sabía que Sila había sido designada por el Nuevo Día a ser la alcaldesa y por eso ganan el 96. Pero ya desde el año, como les digo, en el año 95 se celebra la cuestión. Acuérdense, el candidato no fue Sila, que Sila iba para San Juan. Esa transición fue Héctor Luis Acevedo. Así que les estoy diciendo, ellos pueden hacer primaria. La cuestión es que no tienen dinero para hacer primaria, porque una primaria cuesta, y eso es un problema serio. Estaban haciendo radiomaratones los otros días para tratar de levantar, y ustedes vieron los números son paupérrimos. Bueno, y creo que esos números en parte, o sea, y yo creo que Falfo, tú estás de acuerdo conmigo en esto, el aspecto de recaudar fondos para un partido, para una campaña, es de las cosas más desagradables que uno puede hacer en la política, probablemente. Lo es, pero yo creo que es importante, y te voy a decir por qué es importante, porque cuando tú tienes que levantar una estructura, ¿verdad? Mantener una estructura política, y yo creo que se ha visto, mira, y yo creo que qué mejor ejemplo que la campaña de reelección de Luis Fortuño. O sea, Luis Fortuño se queda a 10,000 votos de ganar una elección donde todo indicaba que, y no por sus políticas, sino porque aquí no entendían lo que él estaba haciendo, todo indicaba a que iba a ser una desastrosa victoria para el Partido Progresista. No lo fue, ¿por qué? Porque era un candidato que contra todo pronóstico tenía una capacidad para generar ingresos y se pudo reformular y estructurar una campaña de reelección que hasta cierto punto fue exitosa, ¿verdad? Cuando tú veías los números en el 2011 versus lo que terminó siendo el resultado electoral del 2012, fue una campaña exitosa, y eso te depende de tu capacidad para generar ingresos, porque estamos hablando de montar estructura. El problema es que cuando el partido no tiene ni siquiera para hacer una primaria y no montar una estructura, pues eso es un problema, porque entonces ni siquiera te hace ser opción, ¿verdad? Y más cuando tú estás en la oposición,
de cambio para una próxima elección. Y dije que era de las partes más desagradables y de la misma manera de las partes más necesarias. Exacto. Y también cuando tú ves, cuando digo tú, me refiero a ustedes en la audiencia, cuando ustedes ven qué es lo que es el mensaje que se envía o lo que simboliza que una campaña o un partido pueda levantar dinero, es que está yendo a un sector, sea el donante pequeño que dona 30, 50 pesos para un Blue Club o algo así, o el que da una taquilla para una fiesta, lo que sea, representa y envía el mensaje de que tienes una persona que está dispuesto a endosar con su billetera una agenda y un mensaje, ¿verdad? En la medida que el Partido Popular no puede ni recaudar casi para prender la luz, lo que te refleja eso es que el partido que en un momento nosotros en el PNP teníamos miedo que tenía el apoyo de toda la infraestructura industrial y económica de la isla, no puede ni recaudar 15 pesos casi. Obviamente todavía cuentan con el apoyo gratis, entre comillas, de ciertos sectores de los medios, ¿verdad? Y esa publicidad no paga es imprescindible para mucho esfuerzo. Pero en términos del apoyo económico del sector empresarial y comercial de la isla, lo que vemos es que no tiene ninguna agenda para ofrecer. Y hay otro problema aquí, no es solamente la definición del estatus. O sea, el Partido Popular se ha convertido en un partido obstruccionista. Ellos se oponen a todo, no proponen nada. Los 2 años no han hecho nada de legislación significativa. Y obviamente su mayor éxito es que a través de los diásporos logró, y a través de Bob Menéndez y Tom Wicker en el Senado, logró detener la descolonización de Puerto Rico. Eso es lo que es, eso es todo lo que ha hecho. Al día de hoy yo pienso que el Partido Popular será castigado severamente en las elecciones, porque no hay quien lo siga. Yo creo que no hay quien lo siga y no tienen ahora mismo una estructura para poder verdaderamente ni siquiera desarrollar ideas y presentarse como opción en el 2024. Definitivamente yo creo que uno de los grandes errores del Partido Popular fue la primaria del 2020, donde escogieron un candidato que, si bien podía tener el apoyo de la base política, ¿verdad?, de los que fueron a votar en la primaria, definitivamente no tenía la capacidad ni tenía el carisma para montar una estructura que presentara al Partido Popular como opción, cuando en ese momento, en el 2020, todo estaba en contra del PNP. O sea, yo creo que tú le preguntabas a un PNP de a pie y jamás pensábamos que el PNP pudiese revalidar, ¿verdad?, con todo lo que había pasado en el cuatrenio pasado. Y con todo eso el PNP revalida, ¿verdad?, ante una elección que, si uno la miraba desde fuera, parecía ser facilísima para el Partido Popular. Y creo que no han aprendido de las lecciones, y entonces, pues definitivamente, ante el desmoronamiento del Estado Libre Asociado, ante el desmoronamiento de la estructura gubernamental que creó, que cabildió, que facilitó el Partido Popular Democrático, y ante el sangrado que ha representado para el Partido Popular Democrático estos grupos de la nueva izquierda, pues definitivamente serios problemas y graves problemas para el Partido Popular Democrático de cara al próximo año y de cara a las próximas elecciones. Mira, yo creo que a veces olvidamos que el ELA, esa versión de la colonia que tenemos desde el 52, no fue solamente un invento del Partido Popular, fue un invento del Partido Demócrata y de la administración de Roosevelt, ¿verdad? Y no solamente del presidente, sino del Congreso de aquel momento, de los diferentes oficiales en el Departamento de Justicia, en el Departamento de Estado, en el Departamento de Interior, en el Ejército, que son los que redactaron estos memorandos y todas estas opiniones jurídicas y todo este andamiaje filosófico con el cual el Partido Popular montó el ELA. Fue el Partido Popular y el Partido Democrático. Y que en el 2022, a finales del 2022, sea ese mismo Partido Democrático el que, a través de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes Federal, con el endoso del presidente demócrata y de toda su administración, porque eso es lo que implica cuando un presidente hace una declaración de política pública, no es solamente la de él, eso es un mensaje al resto de la rama ejecutiva en su totalidad. Endosa un proyecto donde el ELA está descartado como una opción de futuro, y que el Partido Popular tenga que ser relegado a procurar los favores
y la condescendencia de los elementos más racistas y xenofóbicos imaginables dentro del Congreso de los Estados Unidos, dice mucho de cuánto ha sido de cuán alta ha sido la caída que ellos han dado en los últimos 2 años. Y yo creo que en otro día en este programa yo dije, si Muñoz fuera a salir de la tumba y se reincorporaba e iba a puerta de tierra, yo creo que su primer acto sería votar a todo el mundo allí y decir, aquí necesitamos un page one rewrite, como le dicen en el mundo de screenwriting, porque claramente han perdido norte, dirección y no tienen el apoyo federal que en un momento contaron y que los sostuvo por 50, 60 años. Hay una cuestión también que es un factor. Ellos están tratando de pelear contra Pedro Pierluisi y Pedro Pierluisi es teflón. Uno de los contrincantes. No, pero es teflón porque él no entra en las controversias. Sí. Es pisa blandito, él sencillamente los ignora. O sea, están peleando contra una sombra, claro, básicamente. Sí. Para pelear se necesitan dos. Entonces, como no pueden pelear contra un gobernador que es elusivo, un gobernador que rara vez aparece en público, o sea, él no está todo el tiempo, ¿qué es lo que hacen? Buscan temas de los independentistas. Luma, el desplazamiento, todos esos temas, la 2022, todo ese tipo de cosas, y se convierten en el cuarto partido independentista. Aquí hay 4 partidos independentistas: la prensa, el PIB, Victoria Ciudadana y el Partido Popular. Y le mete 2 o 3 esquinas de dignidad allá adentro que también les gusta coquetear. Sí. Pero eso es parte del problema. El problema que tienen es que han sido desplazados como oposición por otra gente que son mejores interlocutores y pueden presentar o son más activos en la presentación. Pero es que siguen la misma libreta que han seguido durante los años, Dávila, y tú que eres un historiador de los resultados electorales, la realidad es que desde 1972, desde las elecciones de 1972, el Partido Popular siempre se había nutrido de este sector independentista que no necesariamente militaba con la colonia, pero que su ausencia, ¿verdad?, de poder tener poder político para ocupar las oposiciones de poder, los hacía afiliarse al Partido Popular o crear alianzas con el Partido Popular para ganar elecciones. Y los resultados están ahí. El Partido Popular no gana con el 50+1 desde 1972. ¿Qué te dice eso? Que la realidad es que aquí el Partido Popular ha ganado cuando la gente, por alguna forma u otra, le ha querido dar un voto castigo al PNP, o cuando forja alianzas con sectores independentistas para ganar unas elecciones. Pero ¿cuál fue el problema? Que en el 2020 el electorado mandó un mensaje, envió un mensaje a los partidos principales, y es: nosotros no estamos opuestos ante el disenfranchisement que hay de los 2 partidos principales, no estamos opuestos a darle el voto a un movimiento que sea carismático y capte nuestra atención. Así que ese librito que siempre han hecho en elecciones pasadas de aliarse al sector independentista no les va a funcionar políticamente para el 2024. Si es que el independentismo se los comió. Claro. Estuvieron cultivando melones. Exacto. Desde 1980 al del 78 acá. Y lo que pasó que los melones crecieron y se convirtieron en victoriosos. Primero secuestraron al partido y después se desafiliaron. Entonces todavía insisten en ser el copiete de los independentistas y el megáfono de los independentistas, y ahí es donde pierden, porque la gente dice: espérate, me voy con el que es real, exacto, el que es válido. Si estás buscando azúcar, la versión de dieta no es la que tú quieres consumir, ¿verdad? Tú quieres el refresco, el fresco de verdad. Y en esa medida, creo que, fíjate, quien yo encuentro que mejor articuló lo que ustedes están describiendo muy bien fue hace años Benjamín Torres Gotay, cuando le dedicaba paenas y odas a Alejandro García Padilla, que lo declaró a él en una de sus columnas, lo declaró el líder de la oposición, pero la oposición con O mayúscula, que significaba mucho más que simplemente ser oposición. Pero creo que el Partido Popular en ese sentido se ha quedado siendo oposición O minúscula, sin acento en ninguna de las vocales y sin ritmo. Porque creo que ustedes le dan el clavo, lo mencioné un poco al principio, que en la medida que esos partidos o esos movimientos emergentes que son más de izquierda ya no ven
en el Partido Popular la mesa donde ellos van a negociar sus prebendas, su proyecto, su acomodo, que entienden que ellos lo van a procurar por su cuenta. El Partido Popular dejó de servir la función que estuvo ya corriendo desde la época de los 90 y de casi todos los años 2000. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Entonces venimos con el PNP y con el resto de los partidos. Del jueves 29 de diciembre, dedicado al resumen de los partidos políticos y al resumen de la prensa. Lo vamos a dedicar. Hoy estamos con Alfonso Orona, Cristian Sobrino, y ahora se nos unen a las 10 la 1 de la tarde, Ferdinand, y vamos también con Juan José. ¿Estás trocado con la hora? Papá, ya usted sabe. Déjeme traerle, estoy trastoqueado con las horas. Yo todavía estoy en la hora de Miami. Eso es increíble. Pero de hecho, que eso es una de las legislaciones más estúpidas, esto del Daylight Saving Time, y todavía siguen con esta vaina. Vamos a hablar de los partidos políticos, vamos a hablar del PNP. Okay. La prensa intentó crear un cisma, una historia que era fatula, porque es una historia que no tiene ninguna expresión de parte de los partícipes, de que Jennifer González va a retar en primaria a Pedro Pierluisi. Sin embargo, todos los números, por ejemplo, Pedro Pierluisi tiene más de 3 millones recaudados, Jennifer apenas llega a 150,000. Segundo, el que rete en primaria al gobernador, salvo que el gobernador sea procesado federalmente o lo toque muy de cerca con casos de corrupción, está loco, porque es una primaria que vendría para el mes de junio del año que viene, del año 24, y encima de eso divisoria. Ya el PNP pasó, de hecho, Pierluisi fue víctima de haber pasado por una durísima primaria, y un montón de gente que quería a Wanda Vázquez no le negó el voto o no fue a votar. Así que esa es la noticia principal dentro del PNP. Hay 2 desarrollos adicionales que yo quiero traerles a ustedes, y esos 2 desarrollos adicionales es lo siguiente. Yo he notado todo este año que los estadistas bien duros están encrespados con el gobernador porque estiman que el gobernador no ha hecho lo suficiente. Particularmente los estadistas llamados republicanos trompistas, que son más trompistas que estadistas o PNP, y eso ha causado un revuelo y ha causado mucho disgusto. Eso es un problema serio, no solamente con el estadista tradicional, sino con los republicanos. Y ese es, para mí, el enemigo principal del PNP. No ha sido la prensa, no ha sido la oposición, es las propias divisiones internas en el partido de gobierno que obviamente nos llevan. Déjenme traerles lo que tiene el PNP. El PNP, los rumores del PNP que a primaria, que si Ricardo Rosselló viene o no viene. Bueno, Ricardo Rosselló no va a retar a Jennifer González para comisionada residente. Me imagino que si Ricardo Rosselló quiere venir, tiene que venir a residir a Puerto Rico, número 1, y segundo, tendría que haber una vacante de comisionada residente. Yo no veo cómo, salvo que Jennifer González decida que se hartó y va para gobernación. Este año los federales procesaron por corrupción a Wanda Vázquez, pero ¿qué pasa? Por más que le traten de endilgar a Wanda Vázquez al PNP, todos los estadistas y todos los PNP saben, y los propios periodistas, que Wanda Vázquez nunca fue estadista. Wanda Vázquez es una oportunista que quiso correr en el rabo del PNP. Hicieron una exitosa convención. El PNP está activado y afilado. Esa división electoral que dirige Mundo y la licenciada Santo Domingo está que corta. Y, de nuevo, unidos, aunque con garatas internas, lograron que se aprobara el proyecto de estatus más importante que ha pasado una rama del Congreso en 40 años. Así que en eso los dejo. El PNP todavía tiene mucho camino que caminar, aparte de que la reconstrucción va súper lenta. Usted no tiene nada más que ir a las carreteras de Puerto Rico para enterarse. La gente pregunta, ¿y dónde está el dinero? Pues eso es lo que hay. Alfonso y Cristian. Pues empiezo yo. Pues mira, yo voy a seguir con mis diagnósticos médicos para comparar. Seguimos.
Si el PP está en coma, yo creo que el Partido Nuevo Progresista padece de una enfermedad crónica, que si no se atiende a tiempo, puede ser peligrosa para la vida del partido, que es el yoísmo. Y eso es algo que hemos sufrido, papá, tú sabes, tú has sido víctima de eso, yo creo que todos los que estamos en este panel hemos sido víctimas de eso, y yo creo que esa es la clave donde el Partido Nuevo Progresista tiene que aprender y tiene que darse cuenta también del resultado de las elecciones del 2020, y ver también cómo cuando se unen logran cosas importantes como fue lograr que se aprobara el proyecto de estatus, ¿verdad? Aún fuera en la Cámara en la Cámara Baja, no pasa al Senado, pero sí con un endoso de Casablanca, como muy bien lo dijo Cristian, que yo creo que eso es importantísimo. Entonces, a mí yo creo que eso es importante que el PNP entienda, ¿verdad?, cuáles son esas banderas rojas, esos red flags, que todavía se pueden trabajar, que se necesitan trabajar. El PNP tiene que hacer una cohesión y verdaderamente volver a sus raíces progresistas. Y cuando digo progresista no estoy hablando de izquierda, estoy hablando progresista de buscar el progreso, el desarrollo económico de Puerto Rico, y también estadista. O sea, que el fin último del Partido Nuevo Progresista tiene que ser lograr la igualdad que solo nos da la estadidad. Y si el PNP retoma eso, ¿verdad?, y podemos salir victoriosos en el 2024, yo auguro, con todos los sismos que hay, ¿verdad?, entre los que son los opositores de la estadidad, que el PNP podría lograr un gobierno de 12 años hasta 16 años, coherente, y que se siga empujando el tema del estatus, porque vamos a la historia, y con esto dejo a Cristian. La única vez que en Puerto Rico se han aprobado proyectos de estatus que propongan una definición definitiva fue en el proyecto Young, en el segundo cuatrenio de Carlos Romero Barceló como comisionado residente, y ahora el proyecto HR 8393 en el segundo cuatrenio de Jennifer González como comisionada residente. Así que esa continuidad es la que da paso también a nosotros lograr las alianzas en Washington, que son importantes para resolver el problema del estatus en Puerto Rico. Hay tres cosas que yo creo que sobresalen, sobrino, en este año. Número uno es la cuestión de que la economía va para adelante. El desempleo está en niveles récord bajos. Se va reconstruyendo poco a poco. De hecho, el gobernador la semana pasada decía que va a tomar 12 años de reconstruir por los procesos burocráticos de subasta, de todo esto. O sea, el país va en buena dirección desde el punto de vista de gobernanza. No es perfecto, tiene un montón de cosas que no funcionan, pero si usted lo mira en términos generales, todos los indicadores económicos y sociales indican a una mejoría. Pero hay número dos. Puerto Rico descubrió que tiene, o por lo menos los estadistas, un excelente líder en términos de estatus en Ricardo Rosselló, que no cobra ningún centavo, y en su delegación extendida de 7,000 personas que hicieron su trabajo. Eso es un haber. La comisionada residenta, que es una posible candidata en el futuro a la gobernación, se convierte en la comisionada residente que más programas y más dinero federal ha traído a Puerto Rico, pero por mucho. Y en tercer lugar, la estrella ascendente de Miguel Romero en San Juan. O sea, contrario al Partido Popular, que hay, ¿verdad?, que hay una lucha intestina por lo que sea, por la nada, el PNP tiene un poco más de cohesividad, tiene que enseñar un poco más de logro y tiene futuro, tiene sucesión. Lo mismo puede ser Jennifer, que puede ser un Miguel Romero, son cosas así, y no descarten. O sea, Rosselló, para mi entender, es el que conoce mejor el estatus. Sin embargo, yo creo que a Rosselló no se le ha quitado la piquita de querer venir. Él tiene esa... Bueno, si quiere rascarse esa llaguita, pues tiene que mudarse para acá eventualmente. Tiene que mudarse, no exactamente. Pero yo, mira, y añádele a eso, Luis, que también tú ya tienes yo diría los party elders, que todavía están dando bimbazos duros y dando ejemplos. Tú puedes tener, por ejemplo, a Ramón Luis en Bayamón, Edward O'Neill en Guaynabo. Todo el mundo. O'Neill no es no es un elder, pero lo que quiero decir es que es una persona novato, pero que por lo menos tiene un historial en términos del nombre que puede girar contra eso. Tiene al tiburón en el Senado, que sigue ejerciendo el rol que siempre ha tenido como ¿cómo se dice?
El fiscalizador. El fiscalizador principal en mediático y también en el Senado como tal. Así que sí, y yo creo que ese dinamismo de talento es lo que en parte lleva a los conflictos internos, porque cuando tienes tantas personas competentes, con ambición, ¿qué van a hacer? Van a darse cantazos. Por eso que hasta cierto punto yo siempre he escrito que la presidencia del PNP es como el trono en Game of Thrones, que está hecho de espadas para que nadie esté sentado cómodo, porque siempre tienes que estar vigilando. Añadiría a eso también, Dávila, y lo tocaste un poquito ahorita, hay algo con la personalidad particular de Pedro Pierluisi que le puede explotar una bomba al frente y no se le pega ni una mancha de humo. O sea, y eso yo creo que tanto lleva a que sea exitoso en su administración, pero también a veces pues genera un poquito de resentimiento, porque aquí todavía esto es un país latino y tenemos esa añoranza del caudillo que viene aquí a jamaquearle el puño en la cara a todo el mundo, ¿verdad? Pero esa no es su personalidad, pero vemos que ha funcionado y que hasta cierto punto quizás es lo que se necesitaba después de todos los revoluciones que tuvimos que vivir desde el 2012 hacia acá. Pero en efecto, tenemos el talento y Luis, el talento que no sabemos, que está todavía subiendo por la juventud. O sea, la muchacha, ¿cómo es que se llama la muchacha que dirige la Juventud Progresista? Keka, creo que sí. Esa, yo no la he conocido, pero esa nena cuando yo la veo hablar, cuando yo la veo con su grupo, tiene liderazgo. ¿De apellido Jones? No. No. Pero esa muchacha, yo la veo en redes, yo la veo hablando cuando está con el equipo y parece que un escuadrón entero de gente que la apoya. O sea, hay talento joven en el partido que cada vez más se está incluso nutriendo de personas que no necesariamente son del PNP. Los otros días estaba debatiendo con un reportero que ese muchacho es la cosa más woke que ustedes se puedan imaginar. Y cuando yo le digo, no, porque usted es lo independentista, me dice, espera, no, yo soy estadista, lo que pasa es que no soy PNP. O sea, hay una acerva de talento del cual, si hacemos, yo creo que lo que dice Falfo, que tiene toda la razón de mirar hacia el futuro y decir, espera, si vamos a seguir teniendo que gobernar, tenemos que pensar ya a bloques de décadas, no a bloques de cuatrenios. Hay gente donde podemos suplementar ese partido, pero requiere un nivel de liderazgo y de desprendimiento en pensamiento y de renovación. Tienen que traer sangre nueva. Exacto. O sea, a nivel legislativo tienen que traer sangre nueva. A nivel municipal hay por lo menos 40 municipios donde pueden venir caras nuevas y ganar los municipios. Pero a nivel legislativo tienen que hacerlo. Pero yo creo que ahora es la oportunidad, ¿verdad? Porque como ha pasado esto, yo creo que ahora hay espacio para traer sangre nueva, sin necesariamente, como uno dice, pisar los callos de los incumbentes. Pero eso va a pasar. Claro, eso va a pasar siempre, pero yo creo que hay espacio ahora, porque ahora tenemos espacio para que estas sillas, ¿verdad?, que podemos recuperar en el 2024, sean cubiertas por nuevos miembros sin que los incumbentes necesariamente pierdan su silla. Y yo creo que eso es algo importante, y eso es importante para el electorado PNP de cara a las primarias. Se llama Keka Rodríguez, la directora progresista. Pero ahí tú das un punto importante. La única juventud organizada ahora mismo que tiene una presencia en medio, que está haciendo lo que tiene que hacer, que está haciendo obra social, porque el otro día los vi también llevándole comida a los necesitados, o sea, que está expandiendo su alcance y su influencia en todo Puerto Rico, es la juventud del Partido Nuevo Progresista. No hay otra juventud ahora mismo. Y eso hay que sabes también. ¿Tú conoces quién es el presidente de la Juventud PPD? No, claro sabe. que no. Bueno, pero sabemos que la juventud de Victoria Ciudadana va a celebrar su tradicional areito. Exacto. La semana pasada cerramos con eso en el programa A Todo Lo Que Da. Oye, eso le sacamos punta a todo lo que da. Ahora resulta que los taínos también celebraban el solsticio y hacían un Helen. Bueno, pero aparte de eso, yo creo, como les digo, hay una urgente necesidad en el PNP de llegarle a los jóvenes, de amarrar más a los viejos, porque los viejos son los que van a, si esto se va para la independencia o la soberanía, son los viejos los que van a pagar los platos rotos. Y lo otro que faltaría es un relevo generacional en ambas cámaras. Si yo fuera el presidente del PNP, o Carmelo Ríos, que ha resultado ser sorprendentemente muy buen secretario, si yo fuera, yo estaría buscando sangre joven para que dirijan, que corran para presidir la Cámara y el Senado. O sea, Cámara y Senado necesitan, y más mujeres, necesitan una presencia mayor de mujeres para llegar. Eso es uno de los
de los datos. Y lo otro que me parece a mí es, aunque están a palo limpio, calladitos, a nivel central y a nivel de lo que es las imágenes, el PNP está unido. Está unido, claro, están los egos, el choque de egos, pero yo no he visto grandes divisiones en el PNP fuertes que yo diga cada cual trabaja por su lado. Cuando llegue la elección van a estar unidos, pero yo no he visto divisiones. Y Dávila, te puedo decir que, y Falfo me corrige si estoy mal, cuando Alfonso y yo estuvimos en la Fortaleza, ya para el final del segundo año, todavía todos nosotros estábamos mirando para atrás porque pensábamos que había una escopeta de francotirador interno que estaba disparando todo fuerte, y eso no es lo que se ha visto en esta administración. Pero no lo ha visto porque el PNP no tiene control de ninguna cámara. A final de cuentas, los peores enemigos que tuvo Ricardo Rosselló fueron Johnny Méndez y Tomás Rivera Chávez. Pero incluso nos chupamos pero sabes que incluso dentro de, y esto es una realidad, ¿verdad? Dentro del mismo gabinete había unas peleas brutales a la muerte. Mira, yo no lo he visto ahora. Mira, yo creo también, y estoy de acuerdo totalmente con Cristian, yo creo también que aquí lo que ha ayudado es que como el gabinete ejecutivo no tiene, ¿verdad? Sabe que en la Asamblea Legislativa no va a encontrar apoyo, porque la Asamblea Legislativa no la domina el Partido Nuevo Progresista, han logrado una cohesión, ¿verdad? Okay. Para poder mover una agenda, porque saben que de la legislatura no van a tener el apoyo que hubiesen tenido, ¿verdad? En ciertas voces, si quizás el Partido No Progresista hubiese encontrado, ¿verdad? Hubiese tenido alguna de las cámaras, hubiese tenido control también de la Asamblea Legislativa, que yo creo que esos eran los problemas, ¿verdad? A veces teníamos un problema que a ciertos jefes de agencia pues iban a buscar voces en ciertos miembros de la legislatura, y ahora eso no lo pueden hacer porque no controlan las cámaras legislativas. Así que yo creo que eso ha logrado una cohesión que es importante. Yo creo que también... Sí, porque el partido es oposición y gobierno a la misma vez. En el Ejecutivo es gobierno y en la legislatura es oposición. Y fíjate que vamos más para atrás. Las voces más disidentes también del gobierno de Alejandro García Padilla, en ese momento más buscado, era la misma legislatura popular y la alcaldía de San Juan en ese momento. Me corrijo. Por eso digo, no, pero yo creo que es un punto, y es un punto importante, y yo creo que al final del día eso va a ser beneficioso para el PNP y para el Ejecutivo. O sea, esa medida de que no haya esa oposición interna organizada ayuda también en la gestión pública del Ejecutivo, y yo creo que de cara a las próximas elecciones, pues va a ser importante, y es una ficha de juego importante para el gobernador Pierluisi. Yo creo que sí tenemos una tensión interna que en algún momento hay que negociar un poco mejor, y es algo que yo veo bajo la marea, no la veo, no veo el tsunami yéndonos nosotros, pero hay una tensión entre los grupos los grupos estadistas que son más progres, y lo digo en el sentido un poquito más izquierda friendly. Vamos a decir liberales sociales. Los woke, como Luis Dávila Perna, te quiero. Y los grupos más de derecha, más conservadores, y cuando tú ves que se hablan, de momento en 15 minutos están gritando como si fueran opositores ráncidos. Y esa tensión yo creo que la tenemos que negociar, porque la realidad es la siguiente: la colonia, hasta recientemente, y continúa hasta cierto punto, la colonia es bipartita a nivel federal. Tanto republicanos como demócratas la han apoyado a brazo partido. Y si queremos llegar a la estadidad, que es la puerta para llegar a Puerto Rico que todos queremos, hay que negociar tanto con conservadores como con progres. Y hay que fortalecer los dos partidos. Los dos partidos. Pero particularmente el Partido Republicano necesita. Ahí es donde más trabajo tienen que hacer. Y eso le corresponde a Ángel Cintrón, a los Fonalleda, a Quiquito Meléndez. Al mismo Luis Fortuño, a la comisionada. O sea, eso tiene que mejorar consistente. No es propiamente el partido, pero son brazos operacionales ideológicos. Pero aquí también tiene que haber, que yo creo que es a lo que va Cristian en su alocución, aquí tiene que haber también un meeting of the minds de que, ojo,
tanto el Partido Demócrata como los republicanos, ¿verdad? Estoy hablando a nivel local, tenemos que tener mucho cuidado en nuestros ataques y Exacto. verdaderamente Claro. redefinir prioridades. Seguro. Mi prioridad no es mi agenda Amén. política Exacto. Gubernamental, la prioridad de todo Es la puertorriqueño estadidad, se es la acabó. estadidad, de todo estadista tiene Que que ese ser es la el estadidad. pecado de los republicanos que son Conservadores trumpistas, y de los demócratas trumpistas, y de los demócratas de los izquierda, demócratas los de woke izquierda. también. Bueno. Y tiene toda la razón y te lo digo siguiente, perdona. Sí, bueno, ya mismo nos vamos a ir, termina rapidito. No, que yo decir, o sea, yo que soy de derecha y no me gustaba Trump porque lo encontraba muy liberal, te puedo decir que ese ha sido para mí un reto grande con otros conservadores. Que yo digo, ustedes no quieren negociar con esta gente cuando tienen que entender que el norte es el mismo. Voy para la pausa, mis amigos, terminamos, gracias a Alfonso y gracias a Sobrino por estar conmigo, terminamos esta y venimos con más análisis, particularmente de el partido político más importante que hay en Puerto Rico, que es la prensa, y es un partido independentista y socialista y tenemos que entender, y tiene recursos ilimitados. Regresamos. Estamos a 2 días de la Nochevieja, la petardera tradicional, aquí jueves 29 de diciembre del año 23, y ahora pasamos de página. Nos ayudó Alfonso Orona y Cristian Sobrino a analizar los dos partidos mayores. Vamos a analizar en este segmento todo lo que tenga que ver con lo que es los partidos menores y la prensa. Y lo hacemos así partiendo de una premisa que ya es clara. Desde la revolución del 19 que tumbó un gobierno, sabemos que la prensa puertorriqueña es el partido político mayor no registrado y los mayores promotores de desasosiego y los mayores promotores de las causas del socialismo. Si empezamos a ver la prensa no como un ente mediático independiente, neutral, y lo vemos como un partido político que opera muchas veces en coordinación, ya tenemos un tema. Pero antes que eso, vamos a hablar del resumen del año para los partidos comunistas de Puerto Rico. Son 2, Victoria Ciudadana y el PIB. Y vamos a hablar en términos de lo que ha pasado. Yo creo que la palabra se puede llamar desilusión. Mucha gente le vendieron Villas y Castillas, y estos partidos que peleaban contra la partidocracia de los dos partidos principales han probado ser hasta peor que los dos principales. Esta fue el año del escándalo de amapuchamiento de los falocráticos en el PIB, 3 casos de acoso sexual que quedaron sin resolver, en lo que tradicionalmente ha sido un partido que machista, que no cree en las primarias. Eso me parece a mí afectó a Dalmau. También promueven la teoría conspiracional del desplazamiento, que gracias a la prensa todavía anda dando tumbo. La semana pasada ustedes vieron el despliegue de noticias de alegado desplazamiento, que es fake news. Fracasan en crear otro verano del 2019 el PIB y el MBC. Fracasaron en la guerra contra Luma, porque estaban dando la lucha donde no es. Luma lo imponen los federales, como ahora van a imponer a Newcastle o la empresa que venga a encargarse de energía eléctrica. Este año también Eliezer Molina se supo no pagó préstamo de $375,000 cogido al pueblo de Puerto Rico, y aparte de embrollón y mantenido, se convirtió en un ente caricaturesco. Se fue hasta la cordillera a esconderse del meteoro. También los dimes y diretes entre Eliezer Molina y Alexandra Lúgaro. Juan Dalmau propuso una mogalla sin los estadistas. El problema es que los egos de Juan Dalmau, de Alexandra Lúgaro y de Manuel Natal son tan grandes que yo dudo mucho que impidan que puedan estar en una unión. Pero aparte, si estuvieran en una unión, pierden una plaza, y la plaza de San Juan, porque Miguel Romero ha hecho tan buen trabajo en San Juan que es inverosímil pensar que pueda perder una elección al día de hoy. A lo mejor el año que viene es distinto. Dijo Irizarry Moro, adoptando lo que ha sido la teoría de los famosos diásporos independentistas, que hay que romperle el espinazo a la dependencia y que los fondos federales dirigidos a la gente no son buenas, hay que entregárselos a lo que es el gobierno de la República. Comenzamos con en este panel con
Ferdinand, y tenemos también Ferdinand Ocasio y a Juan José Díaz. Feliz Navidad y próspero año a los dos. Vamos a empezar con ustedes. ¿Qué destino tienen los partidos comunistas en Puerto Rico? ¿Crecerán sobre el 28% que obtuvieron o bajarán? Adelante, Ferdi. Pues mira, Luis, antes que todo, buenos días a ti, buenas tardes. Buenas tardes a ti y al amigo Juan José y a la audiencia que sintoniza, y mis mayores felicitaciones en el próximo año que se avecina en pocos días. Me parece, Luis, que no hay manera de que ninguno de estos dos partidos repita el porciento de votos que obtuvo en las pasadas elecciones, que eran unas elecciones, después de todo, unas elecciones atípicas por distintas circunstancias. Número uno, la pandemia. Por otro lado, la salida del entonces gobernador Ricardo Rosselló y la sustitución de con lo que terminó siendo la secretaria de Justicia como gobernadora, y posteriormente la derrota de esta en las primarias. Tomando en consideración todos esos elementos, había espacio en esa elección para que los movimientos no tradicionales o los partidos no tradicionales pues tuvieran ciertas, no voy a decir ventaja competitiva, porque ventaja pues los llevaría por encima de los otros, pero cierta predisposición a tener mejores resultados. Dicho eso, posterior a las elecciones, la realidad es que han hecho todo lo posible por disminuir el resultado que obtuvieron. Ya tú señalaste muy bien un resumen de lo que han hecho en este pasado año y cómo se han desenmascarado realmente ante el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que el escándalo de Mariano Gales, que no recuerdo haberlo escuchado en tu resumen, el hecho de que hay todavía cuestionamientos sobre si hubo violaciones a las leyes contributivas, evasión contributiva en términos de las propiedades, decenas de propiedades que tiene, inclusive en el área casi marítimo terrestre, que es parte de lo que ella, de sus luchas. Yo creo que en ese sentido, como lo resumía el senador Rivera Chance, en términos de que esta persona era capitalista en Macao y comunista en Rincón, es la mejor manera de describir esa representante. Pero más importante aún, yo creo que eso le crea un problema al movimiento, al partido, y es un problema porque estamos hablando que hoy día, en términos electorales, tienen 4 funcionarios electos grandes, y uno de ellos ya tiene un problema de evasión contributiva que por los rumores que se escuchan en la calle, no ha terminado ese caso, y puede tener un desenlace bien complicado para ella. Y yo creo que eso es en gran parte lo que ha motivado la reducción electoral que van a tener en las próximas elecciones. Juan José, volverá a meterse en el pomo el genio de la botella que se escapó en el 16 y particularmente en el 20 con un voto independentista de 28%. Volverán a tener, de todo lo que hemos visto, ¿cómo tú ves la situación? Bueno, saludos Luis, Ferdinand y los amigos que nos sintonizan, y felicidades por supuesto a todos. Bueno, este año ha sido interesante. Yo diría que se puede describir como que es el comienzo de la caída de los grupos que se hacen llamar partidos, más bien son unos grupos de extrema izquierda, y el renacimiento del rojo y el azul. Y les digo, aunque el rojo está ahora por verse, pero la realidad es la siguiente. Mira, toda la campaña de estos grupos, ¿verdad? Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, inclusive del PIB, era de que había que decirle no a los rojos y los azules, y no a los rojos y los azules. Pero de pronto, y como bien dijo Ferdinand, que hubo este asunto de que, ¿verdad?, una elección muy atípica, que pensar que se va a repetir los resultados que tuvieron es bastante difícil, ¿verdad? La realidad es la siguiente. ¿Qué pasó en este tiempo? Mira, se cae la imagen de Juan Dalmau, que era el señor bonitillo. Mr. Falo. Sí, y precisamente por eso, o sea, miremos lo que está pasando. O sea, empieza con este escándalo de la falocracia, con los casos de hostigamiento sexual y laboral contra distintas mujeres en el PIB, el silencio brutal, no solamente de la gente del PIB, recordemos que María de Lourdes mantuvo lo más que pudo al acosador trabajando con ella allí en el Senado. O sea, como si nada hubiera pasado, siendo ella mujer. O sea, que vamos a ver que también que eso peor no puede ser.
pero el silencio de todos los demás, o sea, Manuel Natal no dijo nada, Lugaro no dijo nada, el resto de las minorías, nada. Y esa ha sido la tendencia y la gente lo ha visto, o sea, como pasa incluso con la Iglesia Católica en este caso, allá por Nicaragua le caen a palo a los sacerdotes y ellos no dicen nada, pero se meten en la parte política aquí. Entonces, Mariana Nogales con un problema ético y un problema legal también, si se prueba también que tuvo evasión contributiva. Tienes a Lisiburgo del Proyecto Dignidad, que traqueteó para que con fondos legislativos se le reconociera y se le diera unas facilidades a un colegio que es de su propiedad o de la que trabajaba con ella también. O sea, estamos hablando de que lo que han hecho ha sido demostrar lo que es ¿verdad? Mostrar su verdadera cara. Gente que todo lo que sea anti-PNP y anti-estadidad está bien, así sea el diablo el que aparezca, ellos no tienen problema. Pero ahora tienen que bregar con las consecuencias. Estaban hablando inclusive, me dio gracia, porque hablaban, por ejemplo, de que cuando tiraron la bolita de Ingrid Vila, de que no es así, ahora sí que viene la alianza. Yo decía, pero una alianza de una sola persona, porque nadie más la quiere. Pero la realidad es que están buscando esa alianza. No hay alianza, o sea, estos partidos son minoría, van a seguir siendo minoría. Eso no significa que el PNP particularmente no se ponga las pilas, porque en algún momento esto se va a convertir, y debió suceder ya, en un asunto totalmente ideológico. Y si el PNP no agarra bien fuerte el asunto ideológico de la estadidad, estoy hablando de meterlo por ojo, boca y nariz. Hablábamos ahorita. Sí. Déjame decirle, yo creo lo siguiente. Puerto Rico tiene 5 partidos independentistas. La Prensa Independentista Socialista, Victoria Ciudadana, el PIP, y vamos a hablar también de Dignidad. Y dentro del Partido Popular, hay también, o sea, el Partido Popular va a derecho a la independencia o a la soberanía. 5, Prensa, MBC, PIP, Dignidad, y que dice que no, que ellos son religiosos. Son religiosos. Tanto el presidente como la Rodríguez Bebe son independentistas. Así que 5 partidos independentistas luchando por el mismo tipo de electorado. Y un solo partido de la Unión Permanente. Eso es lo que ha provocado la polarización, la división del independentismo en 5 ramas y probablemente la consolidación de los estadistas en el PNP. Mira, Luis, ciertamente eso es una ventaja competitiva para el Partido Nuevo Progresista, porque es el único realmente que cree y defiende la Unión Permanente, que es al final del día lo que atesora la mayoría del electorado en Puerto Rico. Ahora bien, el PNP obtuvo un gran logro esta pasada semana con la aprobación del proyecto 8396 de la Cámara de Representantes, que es un proyecto histórico donde por primera vez el Congreso de Estados Unidos aprueba legislación que lograría automáticamente la estadidad para Puerto Rico si el pueblo la favoreciera a la urna, que todos sabemos que ese sería el resultado final, pero más importante aún, es un proyecto que excluye a la colonia como una alternativa para presentarse ante el electorado. Tomando en consideración eso, yo creo que ese es el punto de partida que debe tener el Partido Nuevo Progresista para estos próximos 2 años. Ciertamente, el hecho de que hubo 16 votos republicanos puede ser un indicativo de que un proyecto de similar naturaleza o en la alternativa, el proyecto que había impulsado originalmente la Comisión de Residentes para la admisión de Puerto Rico como Estado va a tener dificultad, por lo menos en la Cámara de Representantes. Pero yo creo que ahí es que se le va a ir la vida al Partido Nuevo Progresista en estos próximos 2 años, en que tiene que hacer una lucha fuerte para mover el tema en el Congreso, independientemente se logre su aprobación o no, porque dentro de esa lucha es que el pueblo, el electorado va a ver que realmente el partido que busca la unión permanente es el Partido Nuevo Progresista, y eso va a ser, al final del día, estoy seguro que va a ser lo que le va a dar la ventaja competitiva para poder obtener la victoria en las próximas elecciones. Fíjense que hay otro factor, y lo vamos a tocar ahora en la media hora, es toda la narrativa independentista ha sido la narrativa de las noticias en Puerto Rico no desde este año ni del pasado, desde antes, mucho antes de que llegó Ricardo Rosselló. Y aún uno debiera pensar, Juanjo, tú que estabas en los medios, que esa narrativa todos los días, 24/7, minuto a minuto, gane adeptos.
La pregunta es, y esa es la narrativa del socialismo, del comunismo, que es todo lo que se discute su agenda, no se discuten los problemas verdaderos del país, se discuten que si el desplazamiento, que si la guerra de género, que si el aborto, que si la vaina de los tomates, que si la brutalidad policíaca, pero no hay el menor intento de discutir economía, financiamiento, contribuciones, obras públicas, nada absolutamente. Y yo creo que eso es un factor que va a determinar si esta gente va a tener éxito en el 24 o si todo eso es contraproducente. ¿Qué tú crees, Juanjo? Bueno, mira, yo, como bien dice, viniendo de los medios, habiendo sido periodista activo, a mí me ha chocado mucho y no lo niego. Me duele, pero también me molesta. Como nadie se imagina lo que he visto que ha ido evolucionando con esto, ¿no? Muchos compañeros periodistas a quienes aprecio muchísimo, pero que son antiestadistas y entonces utilizan sus tribunas en los medios y fuera de ellos, en las redes sociales inclusive, pero con el mote de periodista, porque no es que uno en lo personal no pueda opinar, pero mantienen el título de periodista 24/7 cuando en ocasiones pues eres un político, ¿no? Y tienes derecho a hacerlo. El problema que yo tengo es que me quieras llevar el mensaje de que eres neutral y todo esto. Pero mira, uno puede ver tantos y tantos ejemplos. Miremos cuando hace unas semanas se había aprobado el proyecto en la Cámara de Representantes Federal sobre la descolonización de Puerto Rico, sobre el estatus. Y uno veía que más de 218 apoyaron el proyecto y la noticia principal aquí era lo que dijo uno solo, totalmente racista, contra los puertorriqueños. O sea, siempre, es más, vamos cuando hay, por ejemplo, protestas. Aquí los estadistas se tiran a la calle y pueden hacer una protesta grandísima y no hay reseña. Claro, pero entonces van 4 gatos al frente de la fortaleza y ocupan portadas. Entonces, el problema de esto es que no me sean francos. O sea, cuando yo me quejo, me dicen, a ver, María, tú estás exagerando. O sea, no, ¿cómo va a ser? No. La verdad es que, mire, yo siempre he sido estadista, siempre he sido PNP. Pero tuve siempre, y lo digo con orgullo, la decencia de que cuando trabajé como periodista, muchos no sabían ni de qué partido ni qué ideología yo era, porque para mí mantener, no es que no tengas tu línea editorial, pero recuerdo cuando para nosotros el tener esa imparcialidad lo era todo. O sea, para nosotros era un galón que llevábamos el que la gente no supiera ni de qué partido era. Ahora, eso no es lo que está pasando. Ahora, también hay que ver que algunos, por ejemplo, tenían esta folloneta con gente como los Eliezer Molina de la vida, con Mariana Nogales de la vida, hasta que se dieron cuenta, porque de hecho, aquí mismo en Noti1 se le hizo una entrevista a Mariana Nogales cuando se tuvo que admitir que ella tenía propiedades en la zona marítimo terrestre allá en Palma. ¿Y qué pasó? Entonces despotricó contra Normando y contra Noti1. O sea, ahí van sacando su verdadera cara porque ellos son intocables. Mientras la prensa le está haciendo chihichijá, son intocables. El mismo Eliezer Molina, cuántas barbaridades nos ha dicho contra los propios periodistas. Ya es hora de que entendamos lo que está pasando. La prensa, y yo lo digo, vuelvo, con mucho dolor. No son todos, y muchos compañeros periodistas sufren y caen porque en la línea editorial o la presión que le mete el propio patrón a veces es grande y uno no la ve. Pero están siendo la verdadera oposición a la estadidad. El problema es hasta cuándo le va a durar. Fíjense, ya ahora pasamos al partido político más poderoso que hay en Puerto Rico, que es la prensa, ¿no? Independentista, socialista. Vamos a entrar a cómo esta gente han perdido credibilidad en vez de ganar adeptos. Si ustedes miran los periódicos de hoy, pero vayan a los periódicos de hace 2 semanas, en plena época navideña, que es la zafra, cuando el Nuevo Día publicaba ediciones de 220, no hay anuncios, se están muriendo. Y es porque perdieron credibilidad y relevancia. Miren, las historietas de este año fueron Luma. Esa fue el caballito de batalla de la prensa. La guerra de la prensa contra Luma. Fallaron, fracasaron. Las marchas y las protestas que ellos mismos promocionaban, anunciaban, cubrían minuto a minuto, todos los días se fueron mermando a la gente, mermando, hasta que desaparecieron. ¿Por qué? Porque quien manda, que es la Junta de Control Fiscal y el Departamento de Energía de Estados Unidos, dijo, mire, esto es lo que va y se acabó. Ya sabemos que el aumento que se está discutiendo con los bonistas no es Luma quien lo pide, ni es energía eléctrica, es
exactamente esto. Busquen cómo cubrieron el huracán. Le estaban echando, como no hubo muchas muertes, le estaban echando la culpa al gobernador porque si no había luz. Si el huracán nos pasó por arriba y en 12 días el 95% de Puerto Rico tenía luz. El 95%. Pero como hay que fastidiar, esa cobertura fue brutal, brutal, brutal. De hecho, la prensa que pide y exige que nos desconectemos de lo que es el petróleo y toda esta cuestión de energía eléctrica, es la misma prensa que cuando los elementos socialistas montan calderos y montan en contra de desarrollo en la playa de todo tipo, esa prensa los ayuda. La guerra del proyecto de las placas solares, de los proyectos de placas solares. Nos critican porque no debemos depender de lo que hay en el petróleo y el gas. Aplauden a los Masol por la independencia que da la estructura de la energía del sol, pero cuando el gobierno va a hacer fincas solares para aumentar, ahí les cae encima. Eso es otra derrota más para la prensa puertorriqueña. Dale ahí, Freddy. Mira, Luis, yo creo que es importante lo último que acabas de señalar en términos del desarrollo de proyectos de energía renovable. Aquí cuando cambió el gobierno de Luis Fortuño a García Padilla, el pueblo debe recordar que todos los proyectos que habían pendientes para fincas de placas solares, el gobierno de García Padilla canceló esos contratos. Y hoy estamos pagando la energía más cara precisamente por acciones como esa. Por otro lado, la realidad es que el empuje que le ha hecho la prensa, el empuje antiestadista que ha hecho la prensa, es lo que al final del día lo que ha llevado a que pierda la propia credibilidad. Yo creo que hoy día, Luis, las líneas editoriales van por un lado y el pueblo va por otro. Y eso en gran manera... Ninguno de los estadistas tenemos ni respeto por la prensa, ni le damos la credibilidad. Por lo tanto, por lo menos en cuanto a ese 53% de la población, la prensa apesta. No, definitivamente. Yo creo que en gran parte esto es resultado del acceso a información que tiene la gente ahora por las redes sociales. Yo creo que antes todo lo que se publicaba en los medios de prensa escrita o que se transmitía en los noticieros de los distintos canales, la gente lo tomaba por fe y nadie cuestionaba porque nadie tenía no existía otra verdad. Pero la realidad es que hoy día el acceso que hay a la información, lo que el propio ciudadano puede digerir leyendo o observando en las redes sociales o otros medios de comunicación, ha permitido que se desenmascaren no necesariamente las mentiras, sino que el hecho de que, como estaba hablando Juanjo en el turno anterior, la prensa te coge un tema tan sencillo como la aprobación del proyecto la semana pasada en el Congreso, donde 233 congresistas votaron a favor de la medida, más sin embargo se enfocaron en el uno que dijo una línea que a todas luces que es antiestadista. O sea, se les ve la costura y ya la gente le ha visto la costura y como tú dijiste, ahora mismo tú ves los periódicos que antes tenían 150 páginas y realmente lo que parecen hoy día son choppers de supermercados con 15 o 20 páginas. Hay una cosa que vamos a discutir, las teorías woke que saca la prensa. Por ejemplo, el debate sobre el desplazamiento de que los americanos nos están sacando es un embuste, es un bulo. Sin embargo, ustedes ven, todos los días estaban todo, que si el Centro de Periodismo Investigativo, que si el Nuevo Día, que si Primera Hora, sobre el tema del desplazamiento, que es un non-issue. Están, ¿verdad? Eso es un non-issue porque no nos están desplazando. Eso es un tema fabricado. Vamos a ir un poquitito antes, hace 2 semanas, hicieron y convirtieron en heroína a la chica del taser, que si recibió, y quedaron todos como unos potenciales, como unos idiotas, porque resultó que esta tenía antecedentes, sacaron el video. No hubo una excusa de los medios, ni la va a haber. Vamos a hacer la pausa, mis amigos, son las 25, y vamos a regresar con ustedes con más de lo que es el Cuarto Poder, el partido político no inscrito que se llama la Prensa Puertorriqueña, otro partido independentista y socialista con el que hay que lidiar como parte del análisis, porque si no analizamos ni fiscalizamos
el trabajo que hace la prensa, estamos obviando probablemente el 40% del poder de convocatoria y el poder de hacer opinión pública y de impactar la política. Vamos a la pausa. Este programa especial de resumen de los partidos políticos, y estábamos tomando el tema de la prensa puertorriqueña, que es antiamericana, antiestadista y anti-libre empresa, y el impacto que ha tenido este año en darle vida artificial a todos los temas de la izquierda. Estábamos hablando del tema del desplazamiento, de la brutalidad policíaca. Todo ese tipo de cosas son temas que han escogido en la izquierda, los promueven y la prensa lo compra sin tan siquiera preguntar. Juan José. Mira, yo recuerdo que hace unos años atrás salía una portada en el Nuevo Día en contra del PNP, había que sentarse a llorar. O sea, no tenías nada que hacer, podías pataletear, pero eso era ley. Eso no sucede ahora. Y eso no sucede porque obviamente la credibilidad que había entonces la han ido perdiendo, porque es que han sido bien consistentes en su gran mayoría en que todo lo que es en contra del PNP o de la estadidad es lo que se reseña, pero con una consistencia increíble, mientras que cuando issues tan importantes como incluso la falocracia del PIB, muy pocos lo reseñaron. De hecho, Noti1 fue, creo que el primero y uno de los pocos que estuvo reseñándolo. Pero mira, yo creo que, Luis, una de las cosas que me parece a mí que los periodistas sensatos deben tomar en cuenta es precisamente lo que pasó todo este año con Luma. O sea, cíclicamente, cada cierto tiempo salían, era el mismo plan. De momento tiraban una promoción de una protesta contra Luma y algún periodista ponía en sus redes, las redes hablan, y te tiraba una frasecita así, como si ellos no supieran que eso iba a salir, ¿verdad? Como no hubo coordinación ni nada. Y entonces se tiraban a entrevistar gente y hasta artistas por allá que ni pisan la isla para preguntarle, y empezaban a arengar a la gente para que fueran a protestar. Y luego iban, ¿cuántos? 4 gatos, como decimos coloquialmente. Luego volvían al par de semanas, hacían el mismo ejercicio. Lo pusieron por la mañana, por la tarde, día feriado, fines de semana, y siempre el mismo fracaso. Porque la idea todo el mundo sabe que era tumbar el gobierno. Claro, entonces dicen fuera Luma, pero entonces ahí le ponen fuera Pierluisi, ahí llevan la bandera hincha, comienzan a decir Yankee Go Home. No se vende. Exacto, entonces creen que uno es tonto. O sea, es como cuando me dicen, no, lo que pasa es que yo aspiro a un socialismo democrático como el de Finlandia, como el de Noruega. Bueno, ¿y por qué no te retrata con esa gente? Y te retrata con los diablos de acá abajo. Lo otro interesante es que, vamos a los expertos, cuando esa prensa, que es asquerosa, va a citar como fuente de autoridad de información, ¿a quiénes citan cuando hay cualquier evento de energía eléctrica? A Jaramillo, el dueño de la Unión. Y si no, a Jaramillo, a Bracero, que es otro más que es independentista. O sea, cuando tú vienes a ver, lo mismo pasa con cualquier tema. ¿A quién entrevista cuando hay un problema o cuando hay un tema de educación? A los jefes de la Unión, de la asociación o de la federación. Te citan a los viejos, a los fracasados secretarios de educación del Partido Popular, y no te dan balance absoluto. Y eso es parte de las cosas. La gente está confrontando a los periodistas en las redes, se burlan de ellos, se los vacilan, hacen un fact check y le dice esto. Nunca antes en la historia yo había imaginado que la prensa era una vaca sagrada hace 30 años. Los políticos le tenían miedo. Ya no, ya cualquier político que se siente, ahí se lo orina encima a la prensa. Es así, esas son las cosas que están pasando. Ferdi. Pero mira, Luis, los únicos responsables de ese cambio han sido ellos mismos. La realidad es que lo que tú acabas de señalar en términos de que siempre citan a un solo lado, el hecho de que quieren empujar su agenda en todos los distintos medios que publican, eso la gente al final del día lo termina rechazando. O sea, si yo no me siento representado por el producto que estoy consumiendo, o sea, si no siento que hay un espacio en ese producto para mí, no lo voy a consumir o voy a dejar de consumirlo. Y el problema que tienen en este asunto en particular es que la mayoría del electorado es estadista, pero vamos a quitarle ¿verdad? La preferencia de estatus. La gran mayoría de los residentes en Puerto Rico atesora su ciudadanía americana, la relación que tenemos con Estados Unidos
y más importante aún, rechaza totalmente el comunismo y el socialismo. O sea, en la medida que continúen empujando esas agendas de antiamericanos, en la medida que continúen empujando una agenda comunista, socialista, el pueblo los va a rechazar. Y al punto de que realmente ya aquí los medios de comunicación tradicionales, los noticieros, los periódicos, ya ni siquiera son la fuente primordial del ciudadano común para recibir sus noticias. Aquí hoy día, y yo creo que esto lo podemos estipular aquí, la Comay es donde la gente se informa, porque independientemente del estilo que usa ese programa, la realidad es que cuando publican algo bien rara a la vez, que o les desmienten o que no resulta ser cierto lo que dijo. Así que me parece, ¿verdad?, que y por eso precisamente también ha sido objeto de burla, ha sido objeto de persecución, inclusive, y lo tildan de que es fotuto del PNP y demás. Yo no sé ni siquiera si Cobo es PNP o estadista, y si vota, y si vota. Y entonces aquí todo el que señale a la prensa que se salga, se le pare de frente y diga, mira, lo que tú te es objeto de ridículo y de persecución por esta gente. Pero yo creo que esa es la actitud que tiene que coger el pueblo, desenmascararlo y continuar no apoyando estos medios que definitivamente no los representan. Les voy más, yo nunca había visto la prensa exigir mordazas y que sacaran a gente de los medios. Yo lo sé, la prensa metió presión para que a mí me sacaran de la otra estación. Eso, yo he sido víctima de eso. Pero oigan esto, este año ya no es Dávila Colón. Entre julio 26 y julio 28, la Asociación de Periodistas, el Overseas Press Club, los periodistas pedían que a Tele 11 que sacara del aire a la Comay y a Ramón Rosario, porque que eran el mismo cuento, que son racistas, son estos. Eso nunca había yo visto una prensa exigiendo mordazas a sectores que constituyen el lado contrario de lo que ellos postulan. Juanjo. Para mí, esto comenzó allá cuando la huelga de la Telefónica, cuando la presidenta de entonces de la ASPRO, Leila Andreu, se tiró la maroma de llevar a su grupo, a su sindicato, a protestar también. Y yo puedo entender, ¿verdad?, que la justificación que dio, el que sea periodista no quiere decir que que no soy pueblo también. Fantástico, sí, pero el rol del periodista, cuando lo llevas al punto de protestar contra el gobierno, pues entonces ya no eres meramente periodista. Está bien, pues eres un ciudadano particular, fantástico, pues entonces quítate el manto de periodista y ven y mira, hoy yo soy popular, vamos, hoy yo soy independentista, lo que sea. Pero no quieras ser periodista 24/7 y también político a tiempo parcial. O sea, no puedes serlo. Punto. Compatible. O sea, claro, es totalmente incompatible. Y esa es la realidad. Entonces, la gente, como bien señaló Luis, la gente les está hablando hasta malo por las redes. Miren, y vuelvo y les digo, y yo les hablo con el corazón y le hablo a los amigos que me escuchan, los colegas que saben que los aprecio. La mayoría de mis amigos son periodistas activos. Los conozco, los aprecio. Pero mucho cuidado, ¿sabes? Hay incluso una compañera periodista, no voy a mencionar el nombre, que ahora está en televisión, estaba en el Nuevo Día. Y las barbaridades que escribe en las redes en contra del PNP, abiertamente, o sea, es una cosa que uno dice, pero Dios mío, si todavía estás como periodista activa, o sea, bájale 2, porque déjame decirte una cosa, cuando un periodista PNP, que son muy pocos los que se han atrevido a admitirlo, dice 4 cosas, rápido, a veces ni siquiera hablando de política, rápido lo censuran. Busca a Héctor Vázquez Muñiz, por ejemplo. O sea, porque es estadista y él de deporte y menciona cualquier tontería y rápido le quieren caer, le caen encima. O sea, vamos, o sea, entiéndanlo, están destruyendo lo que es una profesión y una vocación preciosa que es la prensa, el periodismo. Y esa es una realidad, no lo están viendo. Y los amigos que todavía tienen ese sentido de sensatez, hablen, o sea, hay que parar esto. No olvídese usted del PNP y de la estadidad. Estamos hablando de que piense ahora en la parte del periodismo. Yo buscando y preparándome para el programa, ¿verdad? Estaba buscando titulares. Una semana antes de la asamblea del PNP, que fue exitosa, estos eran los titulares.
El Nuevo Día. Cabilderos por la estadidad cobran miles en reembolsos. Eso es agosto 16. El Nuevo Día. Página 10, agosto 16. Empresa vinculada a Luis Fortuño propone una terminal de gas natural. Agosto 19. El Nuevo Día. Página 10. Inminente primaria por la gobernación en el interior del partido. Después pasa a la convención, que fue ese fin de semana, y estos son los reportajes. Esto es lo que yo apunto. Un reportaje en la página 21, en la página 6 de agosto 21. La ausencia de Jennifer González. Rumores de que Jennifer González correrá a la gobernación. La presentación de Ricardo Rosselló y la delegación extendida por video. Ricardo Rosselló fue el más aplaudido. Lefranc Fortuño justificó los 30,000 en gastos. Ramón Rosario anticipó en el chat Telegram y moderó, y el portal de Pierluisi, y no se invitó a Eli Torres. Esas eran las noticias. De hecho, ese día hay un editorial de Torres Gotay, el gobernador ante otro país, Pedro Pierluisi, enajenado soñando con fondos federales y la crisis descomunal y la población harta. Estoy hablando de el que es el líder espiritual de los esfuerzos periodísticos de las empresas Ferrer Ángel. Y miren cómo lo cubren. Entonces piden que les tengamos respeto. Increíble, Juanjo. Y cada vez que uno difiere, lo primero que le enganchan es la palabra fotuto. Sí, o sea, exactamente. Porque cuando los fotutos son ellos. Sí, yo nunca he sido llamado fotuto por alguien que no sea fotuto. Eso es así. Siempre ha sido así. Y esa es una triste realidad. O sea, no es meramente que lleven una ideología, es que el nivel de intolerancia. O sea, ellos han marcado una tendencia brutal, revelando que si fueran mayoría nosotros no estaríamos, no digo yo aquí, ni siquiera en la libre comunidad, presos nos meterían. Entonces, o sea, ¿cómo se puede reclamar el respeto? Y mire que yo hago un esfuerzo, los que me conocen, hago un esfuerzo brutal porque tengo muchos amigos ahí, pero están mal. O sea, es este constante ataque a nosotros solamente porque diferimos, y máxime, porque somos estadistas. Esa es la realidad. Hay otra cosa, otro de los ejemplos, que es a pie forzado. La cuestión aumenta la violencia contra la mujer. Y usted busca, obviamente quien escribe son periodistas independentistas. Y es la tergiversación de lo que debe ser el valor de cada vida humana. Toda vida humana vale. Toda vida humana tiene igual peso. Sin embargo, aquí forman un alboroto porque hay 16 mujeres de más de 500 asesinatos que las han matado. Y sin embargo, el 90% de los asesinatos, o 91%, es contra hombres, no contra mujeres. Fíjense cómo han desnaturalizado lo que es el valor de la vida humana, diciendo que la vida de una mujer vale más que la de un hombre y que vamos a prestar atención al machismo y no a los bichotes que están matando hombres y que tienen mamá y tienen esposa y tienen hija, y a eso no los tocan. No, es el feminicidio, como le han dicho. Eso es otra de las follonetas que han creado este año y que la gente lo mira y ya se ríen de ello. No, y aquí lo que pasa desde el punto de vista del tema anterior, Luis, que la gente se da cuenta que, o sea, ¿dónde estoy yo? O sea, al final del día, ¿cómo es que para estos grupos de izquierda y para la prensa es más importante la vida de la mujer que la vida del hombre? Aquí se están destruyendo vidas no de hombres, de niños todavía, porque gran parte de los que se están asesinando en esta guerra de narcotráfico están todavía en la adolescencia. Entonces, pretender, ¿verdad?, que con un tema quizás para ganar unos adeptos en la opinión pública, por darle más valor a una cosa que a la otra, de nuevo, es lo que los lleva a que el mensaje se les pierda. Y te digo más, yo creo que en ese contexto el gobierno de Pierluisi tomó la acción correcta cuando al momento de adoptar la carta circular esta sobre lo que originalmente hablaban era la perspectiva de género y demás, adoptaron una carta que era representativa para todo el mundo, que era el respeto a todos. Y yo creo que esa debe ser ese debe ser el norte del gobierno, sino también de la discusión pública, que el respeto, o sea, que lo que se exige
para un grupo se exija para todos los grupos en general, o sea hombre, lo vayas a dividir como hombre o mujer o la división que quieras hacer, se exija el mismo trato para todos. Y miren qué interesante también. Las causas antidesarrollistas del socialismo comunista las adoptan y no preguntan nada. No es solamente allá Mariplaya, no es solamente los de todo desarrollo, se oponen ellos, y la prensa es quien hace las historias. Septiembre 9, El Nuevo Día, página 8. Proponente reconstrucción, Hotel Normandy no sometió declaración de impacto ambiental para el soterrado de Sixto Escobar. O sea, ustedes ven, hay necesidad van a hacer un parking soterrado para que la gente pueda disfrutar de la playa del Escambrón, de las facilidades del Parque Muñoz Rivera, de lo que es el Parque del Tercer Milenio, y es un delito. Prácticamente tratan como delincuentes. La semana pasada había artículos del Centro de Periodismo Investigativo diciendo que estaban comprando todo el Luquillo, y dice, hay 500 propiedades de alquiler corto. Bueno, pues ¿sabe qué? El 90 y pico % de los dueños de esas propiedades son puertorriqueños. Son personas mayores que han dispuesto de su segundo piso, de su mirador o de su propiedad para generar ingresos para ellos, porque con el Seguro Social no les da. Esas son las tonterías. Pero Luis, ¿qué importa de dónde sea la persona? Si al final del día está generando una actividad económica que antes porque no se generaba. Es antiyanquismo. Pero fíjate, es una prensa xenofóbica y racista. Yo leí en esa parte del sector de periodismo investigativo que la persona que entrevistaban decía, no, son chinos, japoneses, esto no es ni en contra de los americanos. La propia entrevistada decía eso, a pesar de verdad que obviamente querían empujarle la agenda que está señalando antiamericana. Pero mira, Luis, hay algo que la audiencia que sintoniza tiene que entender. Y esto lo hemos vivido, o sea, donde está hoy día el área de Plaza y todo el desarrollo económico que hay en el área de Torrey, eso eran vaquerías en los 50. Yo lo sé. Y de aquí a 40 años será otra cosa. Y habían ahí casitas también en Casucha. Sí, porque yo me crié ahí y había gente pobre. Luis, de aquí a 40 años será otra cosa. Mira, Juanjo, cuando el huracán nos pasó Fiona, volvieron con el mercadeo de la crisis. Catastrofismo, bulo, exageración, como si el que nos pasara, como si los daños del huracán fueran responsabilidad del gobierno. O sea, es otra práctica de la prensa, como hicieron con los huracanes anteriores, de María, explotando la desesperación y miseria para dirigir toda culpa al gobierno por un desastre natural. Y entonces acentúan las vicisitudes de la recuperación y los obstáculos y tropiezos para echarle. O sea, este es el único lugar del mundo donde se le echa la culpa al gobierno por los huracanes. Bueno, y en esos casos es interesante porque ellos cogen y activan rápido a la llamada diáspora. Y entonces, oye, y todos tenemos familiares y amigos y todo allá en alguno de los 50 estados, y a lo mejor a ustedes les pasó, a mí me pasó, y lo vi mucho de familiares, seres queridos afuera, que pasó el huracán, y me decían, vente para acá, que bendito, que mira, leí que allá, mira, aquí tenemos comida, y dice, bueno, y aquí también, o sea, pero no están sufriendo, no, o sea, claro, hay una vicisitud, hay que pasarla, pero vivimos en la ruta donde pasan los huracanes, esto no es nada nuevo, que cada cierto tiempo pasa uno que nos parte por medio de manera dramática, fantástico, pero, oye, lo que pasó en esta última ocasión con Fiona, demostró que, bueno, poquito a poco se ha ido haciendo los ajustes, claro, pero hay que entender lo siguiente, el feminismo y el ambientalismo ha sido adoptado por la izquierda, no digo yo solamente en Puerto Rico, ¿verdad? En toda América Latina se ha dado, pero en el caso que nos compete a nosotros, lo han utilizado como su caballo de batalla. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? Y aquí voy a caerle mal a 2 o 3. Por culpa de los PNP, que cogen y cada vez que mencionan un supuesto problema ambiental, aún sabiendo que lo están usando para asuntos ideológicos, se meten la lengua en el estuche y nadie sale a hablar y defender lo que es la verdad. El caso del Parquecito Condado, otro que... Eso, allí no iba nadie nunca. Esta gente nunca. Es increíble. Bueno, sí. Gracias a Juan José y gracias a Ferdi por estar conmigo esta horita. Mis amigos, con esto concluimos las labores del día de hoy. El resumen, ya mañana venimos con los premios del año, el resumen, todo. Mañana es el programa final de este año.
de manera que lo vamos a tener para ustedes. Mientras tanto, por ahí viene Carmen Jovet, Zulma Rosario y Quique Cruz. No se despeguen de Noti1 ni un solo segundo. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos todo este año. Ya llevamos año y medio haciendo La Mirilla con mucho gusto y mucho placer. Así que feliz año nuevo.